Hace unos 15 años, mi esposa y yo asistíamos a una iglesia en la cual había una hermana que cantaba. No era una voz como por lo general escuchamos, un soprano, voz alta. Era alto, que es una voz un poco más grave. Y era una buena voz, una hermana un poco ya entrada en años, pero recuerdo claramente, que antes de, no cantaba muy a menudo, un número especial para los cultos, pero recuerdo claramente que antes de comenzar a cantar decía, hermanos, no aplausos. Gracias por sus aplausos. Pero voy a decir lo que esta hermana decía, porque cuando ella decía no aplauso, entonces en mi mente yo decía amén. Voy a pedir no aplauso, en lo que a mí se refiere. Otras cosas, si ustedes quieren aplaudir, está bien. Preferiría un amén. Ustedes saben qué significa la palabra amén, ¿no? Así sea, de verdad, es afirmando lo que se ha escuchado. Cuando ustedes ven ahí en Juan, por ejemplo, capítulo 3, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa palabra de cierto, traducida de esa forma en Reina Valera, en verdad, como traduce la Biblia de las Américas, esa palabra es amén, amén. De cierto, afirmando una cosa. Entonces, afirmemos. No tiene que ser audible, pero que el corazón responda. Estamos en el capítulo 3 de Lamentaciones. En esta ocasión, los versículos 10 al 20. A manera de introducción, pienso en términos del continente latinoamericano, en el cual hay tensión, intranquilidad, inseguridad, hasta zozobra. Por generaciones, los diversos países en Latinoamérica han sufrido, y en las últimas décadas, en muchos lugares, los problemas que se han tenido en el pasado, a eso se les ha añadido la violencia del tráfico de drogas, la perpetua, esto siempre ha existido, la perpetua corrupción gubernamental, acompañada muchas veces por el sector empresarial y laboral. Todo eso ha producido extrema inequidad económica, inmensas riquezas para muy pocos y extrema pobreza para muchos. Violencia, inseguridad, pobreza, desempleo y los desastres naturales producen, como el hermano hablaba, incertidumbre, desesperación y en muchos casos pérdida de esperanza. Quizás ningún otro país del área, me refiero al continente americano en general, no específicamente a Latinoamérica, donde hablamos mayormente español, pero ningún otro país del área ha sido azotado por huracanes, tormentas, pobreza e inestabilidad económica y política como Haití. En el 2004 y el 2020, no menos de 8 huracanes tocaron ese país, más las tormentas tropicales con lluvias torrenciales. El último de esos huracanes, creo que fue en el 2020, pero también terremotos. El
último terremoto en agosto del 2021 que añadió a lo que había sucedido unos años antes con destrucción de muchas casas, edificios, la infraestructura sufrió tremendamente. Las prolongadas e inestables condiciones en estos países, añadido a los desastres naturales, pueden dejar en algún sector de la población casi una permanente depresión en los más afectados. Desilusiones, enfermedades. Y en los hogares, además de lo que sucede a nivel nacional, puede haber también esa desilusión, enfermedad o crisis matrimoniales, infidelidad, desempleo, reveses financieros. David, rey de Israel, sufriendo dificultades personales, clamó al Señor y le dijo: mi alma está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Cansado estoy de mis amigos. Todas las noches inundo mi lecho con mis lágrimas. Riego mi cama. Cansado estoy de llorar. Reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Nosotros, hermanos, esperamos en Dios. Este era un hombre que creía en el Señor. Era un fiel siervo del Señor. En el capítulo 3 de Lamentaciones, tenemos una serie de quejas. El escritor expone todo lo que le ha afectado y directamente nos deja saber que es el Señor quien ha causado tales cosas. En los versículos del 10 al 20 tenemos como resumen allí en los quejos que ustedes tienen en sus manos estas palabras. Este es el resumen de estos versículos del 10 al 20 que vamos a leer y que vamos a explicar y aplicar dentro de unos minutos. El escritor de Lamentaciones declara que todo lo que Jehová ha hecho ha resultado contra él, dejándolo desolado, herido, un objeto de burla, amargado, golpeado, sin fuerza, paz o esperanza. Sin embargo, él expresa una oración solicitando que Dios recuerde su condición, pues él, es decir, el escritor, sí la ve y siente su humillación. Creo que nosotros no llegaremos, y quizás aquí, entre los presentes, nadie ha estado en una situación tan crítica como la que este hombre atravesó, con la destrucción de su ciudad, la muerte de muchos de sus habitantes, el exilio de muchos otros, y luego el hambre que prevalecía entre el poco número de sobrevivientes que habían quedado. No creo que ninguno de nosotros ha estado en esa situación y espero que no. Pero en términos de aplicación, porque sí todos pasamos por dificultades, quizás no tan serias como la de él, pero sí serias para nosotros cuando las estamos sintiendo en carne viva y en nuestro corazón. En términos de aplicación, experimentar una avalancha de circunstancias negativas pueden hacernos pensar que Dios está contra nosotros. A pesar de todo y del desánimo que esto nos cause,
mantengamos la comunicación con Él en sumisa confesión y ruego. En los versículos del 10 al 17, un pasaje relativamente grande, pero que es la mayor parte las quejas que él está expresando contra el Señor, encontramos que una cosa muy importante, versículos 10 al 17, el primer punto que tienen ahí en sus bosquejos. Nuestra percepción de las adversidades no representa la realidad de la intención divina. El escritor de las Lamentaciones sufría una situación que iba de mal en peor. Ya en la hora anterior vimos cómo él dijo en el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Y luego explicó una serie de circunstancias que definían en qué consistía esa vara que él había sentido. Ahora continúa y nos da ciertas figuras en las cuales él dice, representa la forma en que percibo que el Señor me está persiguiendo. Además de la invasión babilonia a su país, él percibió que Dios en forma directa y personal le acechaba. Sintió que Yahweh, Jehová, el Señor, le causaba un fuerte e interminable sufrimiento. El Señor exilió a unos, permitió que otros murieran, y ahora los pocos que quedaban, como dije, estaban sumidos en un tiempo de hambruna, falta que comer, y por lo tanto la muerte les amenazaba. Los profetas ya habían anunciado esto, que el cautiverio sucedería. Al menos que Judá se convirtiera y obedeciera. Pero sabemos que no sucedió así. El escritor de las Lamentaciones sufrió viendo la desobediencia e idolatría del rey y del pueblo acelerar el juicio divino y la caída de Judá. Judá merecía ese castigo, pero el escritor de las Lamentaciones, quien fielmente servía al Señor, sintió que Dios estaba en su contra. En los versículos 10 al 17 hace uso de varias figuras, como dije, para describir cómo era su percepción. Eso era lo que él percibía, de lo que él sintió que Yahweh, Jehová, había hecho en su contra. Notar una vez más la primera palabra en el versículo 10. Él. Ese es pronombre personal de la tercera persona que se refiere ¿a quién? Al Señor. Así como comenzó en el versículo 2. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas. Ahora, después de que ha hablado de esa situación, ahora pasa a describir su situación en términos de alguien que lo persigue. No, él es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. No creo que alguno de nosotros ha estado en una situación como la que él percibió. ¿Cuántos han sido perseguidos por algún oso o por un león? Nadie aquí presente, y esperamos que no se encuentren en esa situación. Porque esa situación es de extremo peligro. Pero nos preguntamos, ¿era la intención del Señor dañarle y hacerle la vida miserable? Lo cual nos lleva a preguntarnos,
Si es así como el Señor trata con nosotros, cuando esa avalancha de circunstancias negativas sentimos que vienen en contra nuestra. Cuando todo va de mal en peor. Y como hablábamos con Gaby durante el receso, que llueve sobre mojado, como dicen. Es que el Señor tiene como intención dañarnos. Esa es la intención de un oso, esa es la intención de un león. El escritor percibió qué tal era la situación. Las emociones que podemos detectar en las palabras del escritor en Lamentaciones parecen indicar, si no enojo, desánimo, no falta de fe, pero sí quizás una desesperada falta de entendimiento, un porqué que aunque no se expresa, él lo implica con sus palabras. ¿Por qué es la reacción humana natural a lo que nos incomoda, o nos daña, o nos hace sufrir? En nuestras relaciones con nuestros semejantes, cuando sucede algo que no nos agrada, alguien nos hace algo que no solo nos desagrada, sino que nos daña. Nos preguntamos por qué y demandamos una explicación. Pero con lo que el Señor hace directamente o permite en nuestras vidas, no tenemos el derecho de hacer esa pregunta. No podemos demandar explicación del Dios soberano en cuanto a su actividad sobre su creación y nuestra percepción, lo que nosotros pensamos en cuanto a lo que Él está haciendo. El escritor sabía, él estaba en lo correcto al expresar en varias ocasiones que lo sucedido en Jerusalén era a causa del pecado del pueblo. Él ya lo expresó en un par de ocasiones. Pero la percepción demostrada en estos versículos que el Señor estaba específicamente en su contra era incorrecta. En esta breve sección, el Señor da a conocer, el escritor da a conocer su humanidad. Demostró lo que todos sentimos bajo un sufrimiento sin tregua. Que Dios está en contra nuestra. Que nos quiere hacer sufrir, que no merecemos pasar por algo más así, que Él nos ha abandonado, aunque no entendemos por qué. Y nuestra percepción es que Él quiere dañarnos, que no nos ama. Preguntémonos, ¿fue porque no amó a su hijo que le hizo pasar el sufrimiento por el cual Él pasó? Obviamente que no. Sabemos que en ese sufrimiento del Hijo de Dios había un propósito muy grande. El Hijo lo sabía. La dificultad para nosotros es que muchas veces no sabemos cuál es el propósito detrás de todas esas dificultades, presiones, avalancha de problemas. Es posible que algunos en esa congregación, déjenme regresar a lo que quería decir. Aunque el Señor reprendió a 5 de las iglesias en Asia, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, les reprendió por fallar en su entrega a Él. A Esmirna, que con su dedicación demostró riqueza espiritual. A Esmirna le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación.
Esta era una iglesia bien, pobre, pero rica en lo espiritual, en su dedicación al Señor. Es posible que algunos en esa congregación se preguntaron, ¿por qué nosotros no merecemos, Señor, que nos trates así? De nada nos sirve ser fieles a Él. ¿Ha escuchado a creyentes decir algo similar? O aún, quizás, usted lo ha dicho. ¿De qué me sirve serle fiel? ¿No ven lo que me está pasando? El problema del escritor de Lamentaciones fue como el de Job y como el nuestro, bajo el sufrimiento sin alivio. Job llegó a conocer su errónea percepción ya al final del libro, en los capítulos 42, el capítulo 42, versículos 2 y 3, él dijo, Job, después de haber pasado todo esto, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Por tanto, he declarado lo que no comprendía. En otras palabras, Job está diciendo, hablé más de la cuenta. No debí de haberme quejado. He declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Nuestra percepción de las adversidades no representa la realidad de la intención divina. Eso en esos versículos 10 al 17 no los leímos, pero ahora sí los vamos a leer a medida que vamos con los otros puntos. El segundo punto es que el Señor, esto es algo que debemos entender bien. Él tenía que entenderlo. En esos momentos cuando lo escribió, cuando lo expresó, no lo entendía, pero nosotros en base a lo que vemos en estos versículos y en lo que sabemos de otros pasajes del Nuevo Testamento y nuestra experiencia en el Señor no es un depredador ni un cazador en busca de presa. Aunque él, es decir, el escritor dijo, él es para mí como oso en acecho, como león en escondrijos. El oso y el león eran depredadores bien conocidos en ese tiempo en el antiguo Medio Oriente. Cuando David se ofreció para ir a pelear contra Goliat, lo llevaron delante de Saúl y prácticamente le hicieron un examen. ¿Cuáles son las cualidades que tienes como para ir a pelear en contra de este gigante? Cuando tú eres un mocoso que apenas estás creciendo. Entonces él dijo, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Imagínense ustedes hacer eso contra un oso o un león. Obviamente el Señor le había dado esa actividad a David. La experiencia de David, como seguramente la de otros, y como es universalmente sabido es que el oso y el león son depredadores que atacan y dañan. Pero eso es posible, es decir, que el Señor quiera dañarnos como un oso, como un león. Es posible en la mentalidad humana ante circunstancias en las que todo en la experiencia diaria es negativo, sin ninguna evidencia de que puedan haber cambios.
creo que la comparación que se basa en la percepción humana y es una reacción a la desesperación e incertidumbre que el autor se encontraba. Esa comparación se presenta en el texto bíblico para precisamente enfatizar que el Señor no es así, que su naturaleza no es dañar y destrozar como las fieras con las que luchó David. Según Proverbios 28, un hombre sí puede ser así. Versículo 15 de Proverbios 28 dice, cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Interesante que hable de gobernante perverso, comparando a un león y a un oso. Sin embargo, cuando el Señor actúa contra el pecador, no hay manera de escapar a su propósito inicial. Y esa imposibilidad se ilustra en Amós 5:19, indicando que intentar escaparse de eso es como cuando uno huye de un león, dice Amós, y se encuentra con un oso, y va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Tratar de escapar de las situaciones que el Señor usa para disciplinarnos se compara a eso. No me sorprendería si el autor de Lamentaciones hubiese tenido en mente el pasaje de Amós. Pero bien, en el versículo 11, su sufrimiento lo compara al acecho de una fiera. Esa comparación continúa, en el versículo 10, su sufrimiento lo compara al acecho de una fiera. Y esa comparación continúa en este versículo 11 diciendo, ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Era como que si la fiera que le perseguía le hubiese hecho desviarse del camino. Va en esta dirección, pero la fiera viene detrás de él. Entonces, por aquí veo, es una especie de atajo que quizás me ayuda a llegar a otro lugar. Se va por ahí y la fiera le sigue y él se va por otro lado de la fiera todavía y al fin le agarra. Me ha destrozado. Me ha dejado desolado. La fiera le agarra, le destroza y lo deja tirado. La intención de las palabras del escritor claramente es comunicar su sentir de que el Señor le había atrapado y le había causado herida de muerte. Noten el versículo 12 ahora. Aquí cambia un poquito. Ha entesado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha. Versículo 13. Hizo penetrar en mis entrañas. Literalmente esa palabra entrañas es literalmente riñones. Las flechas de su aljaba. Esa es otra figura a la que compara al Señor, asemejándolo a un cazador apuntando su arco hacia él con flechas que penetraron hasta sus órganos, hiriéndole mortalmente. Job pensó en forma similar. Job dijo en el capítulo 16, versículos 12 y 13, me puso por blanco suyo, me rodean sus flechas, parte mis riñones sin compasión, derrama por tierra mi piel. Toda calamidad, carestía, desvelo, preocupación, limitación, para mejorar su condición, y quizás la de algunos otros con él, todo fue un fallido intento para ayudar a alguien. Toda otra persona que sucumbía al hambre y moría, todo eso
venía a ser como la punta de la flecha que le penetraba hasta lo más profundo de su ser. Esas experiencias, él las sentía, era como un blanco al cual el Señor apuntaba y en su momento le pegaba, y a eso él le causaba dolor, le hacía llorar y aumentaba la desesperación. La pregunta que el escritor, al pronunciar y escribir todo esto, y que no se hizo, fue: esta es la pregunta que él no hizo. ¿Representan la ferocidad destructora de las fieras y la mortal herida de la flecha del cazador la actitud e intención de Dios en contra de los que fielmente le sirven? Obviamente que no. Pero el sufrimiento incomprensible y lo frágil de la naturaleza humana tiende a ser más fuerte que lo que la mente y el corazón han aprendido acerca de la naturaleza humana. El Señor permitió la expresión de esa debilidad en esta porción de la Escritura para mostrar cómo recapacitar y confiar en Él. Y aunque no se entienda todo, en su misión, humillarse y esperar en Él. Nuestra percepción de las adversidades no representa la realidad de la intención divina. El Señor no es un depredador ni un cazador en busca de presa. En tercer lugar, versículos 14 al 17, el Señor no desea dañarnos ni emocional ni físicamente. Noten en el versículo 14 que dice él: he venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo. Su copla todo el día. Además de sentir que el castigo divino estaba en contra de él, dio a los sobrevivientes en Jerusalén, algunos de ellos por lo menos, que estaban ahí con él y por los cuales él había sentido todo lo que estaba sucediendo. Además de ese castigo del Señor dirigido en contra de él, ahora aquellos que estaban ahí con él se estaban oponiendo. En otras palabras, él estaba prácticamente quedando solo. He venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo. Estos por quienes mi corazón ha sentido el dolor, el peso de todo lo que les ha sucedido. Ellos ahora están en contra mía. Como siervo del Señor, Él les habría exhortado a ellos a reconocer su desobediencia, a arrepentirse, a aceptar su castigo y en sumisión a la voluntad de Dios servir al rey de Babilonia. Sabemos que ese fue el mensaje de Jeremías. Pueden leerlo ahí en Jeremías 25, 9 al 11. Capítulo 27, 6 al 12. Si Jeremías no fue quien escribió Lamentaciones, no hay razón para pensar que el mensaje del escritor haya sido diferente, pues es evidente en el libro que él fue un fiel servidor de Yahweh. Pero como sucede hoy, que a nadie, ni a un pueblo, ni a una persona les gusta reconocer que sus problemas pueden ser el resultado de desobedecer a Dios, Judá prefirió ajustarse y quejarse del sufrimiento, sin considerar lo que Dios pudiera estarles diciendo. Entonces, si alguien les indicaba culpabilidad y necesidad de sumisión, se burlaron, que fue evidentemente lo que sucedió en esa situación. Se oponían a él y se burlaban de él.
Prácticamente eso sucedió con Jeremías, cuando ellos quedaron allí y Jeremías les dio palabra del Señor, diciéndoles que la razón para la situación en la cual estaban era la desobediencia a todo lo que el Señor les había dicho por medio de los profetas por años y años y años. Y ellos le dijeron a Jeremías, bien, consulta al Señor qué es lo que debemos hacer. Y el Señor Jeremías le dijo, bueno, lo que tienen que hacer es someterse a lo que está sucediendo, someterse al gobernador que Nabucodonosor ha puesto. Reconocer que lo que ha sucedido es a causa de la desobediencia. ¿Pero qué dijeron? No vamos a escuchar al Señor. Y comenzaron a decir, bueno, la razón por la cual estamos en esto es porque hemos dejado de hacer sacrificios y hacerle tortas a la reina del cielo, a Sera, una de las diosas a las cuales adoramos. Por lo tanto, si fue Jeremías quien escribió esto, entonces entendemos. Pero si no fue Jeremías, sabemos que este hombre les habría dicho prácticamente lo mismo que Jeremías les. ¿Y qué sucedió? Se pusieron en contra de él y se burlaron de él. Su copla todo el día, su cancioncita, todo momento están hablando de mí. Es como Obviamente el hombre se sintió aún más atormentado. Todo lo que había experimentado. Y ahora sus propios hermanos están implicados. Pongamos atención, hermanos, a las exhortaciones que escuchamos de parte de aquellos que sirven al Señor. Mi experiencia en algunas iglesias, algunas situaciones, no he sido pastor, es decir, de una iglesia por un tiempo extenso, un tiempo breve, pero sí he predicado por tiempo ya más extenso y he tenido oportunidad de personas que vienen a mí para pedirme consejo. Y voy a decirles que mi éxito en la consejería es nulo. No he tenido éxito. Porque las personas vienen, me piden consejo, les digo en base a lo que creo que la palabra está enseñando lo que deben hacer. Pero se van y hacen lo que ya han determinado. Estos, a quienes seguramente el escritor les habló, no escucharon, se burlaron. Pongamos atención, hermanos, al consejo de aquellos que el Señor ha puesto como líderes en la congregación. Y no nos burlemos, no nos alejemos, no esperemos que nos digan lo que ya nosotros hemos decidido que vamos a hacer. Seamos sinceros, y si vamos a pedir consejo, es precisamente para escucharlo. Y con la dirección del Señor, ponerlo en práctica.
En Atenas, cuando Pablo les habló a los filósofos en el Areópago, les dijo que el Dios que ellos adoraban sin conocer, ha establecido, dijo Pablo, un día al cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos, al resucitarle entre los muertos. Y cuando oyeron el tema de la resurrección que sucedió, algunos que hicieron se burlaban y otros dijeron, en algún otro momento vamos a tener tiempo para escucharte a ti hablar de esas mujeres. Pedro anuncia que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. La burla entonces siempre ha estado presente en los que no creen y la dirigen al que anuncia el mensaje de Dios. En el caso del escritor de Lamentaciones, la burla y desprecio de sus compatriotas añadidos al dolor de ver caer el reino de Judá. Su reino había desaparecido. Le hizo nuevamente contemplar las acciones divinas a la luz de lo que estaba pasando y dijo, Él me ha llenado de amarguras, me ha empapado con agento. Eso es lo que dice en el versículo 15, noten una vez más. Él me ha llenado de amargura. La traducción aquí en la Biblia de las Américas dice, me ha embriagado. La palabra literalmente es empapar, como quien agarra una esponja y la mete en una solución, sea agua o cualquier otra cosa. Me ha empapado con agente. Ustedes saben qué es agente. Es una planta que es medicinal, pero extremadamente amarga. De manera que cuando él dice, me ha llenado de amargura, explica a qué grado es que ha sido lleno de amargura él al ser sumergido prácticamente en todo aquello que es no dulce, no halagador, sino que más bien amargo, que molesta, que es desagradable. Dios le hizo pasar por una experiencia desagradable, amarga, de dureza para su vida, de un intenso sufrir. Esa amargura se manifiesta en todo lo que él ha expresado en el pasado, que se siente como si acechado por fieras, perseguido por un cazador, adolorido y cercano a la muerte, objeto de burla. En los versículos 16 y 17, con la extrema limitación de lo que come, que lo único que le queda es una vida de luto. Noten el versículo 16. Ha quebrado con guijarro mis dientes. Ha hecho que me revuelque en, dice la Biblia de las Américas, el polvo. Pero en realidad esa palabra debe ser traducida ceniza. Con la escasez de alimento en esa ciudad, y seguramente la experiencia de pocos que ahí quedaron, Dios les ha hecho comer lo peor. Como que si lo que tuviera que comer fuera, ustedes saben que es guijarro, esa arenilla, grava, pueden imaginar ustedes. Lo que podríamos decir es un pan, un pedazo de pan que ha quedado ahí afuera de la refrigeradora por una semana o más. Si no ha agarrado moho, se ha endurecido de tal manera que pegarle una mordida
O bien, una mazorca de maíz que ha estado tirada allá y ya está dura. A mi esposa le encanta el maíz, pero no creo que intentaría pegarle una mordida a uno de esos. Malamente dura, quebrarse los dientes. Y eso es lo que ellos sintieron. Que lo único que había de comer, que el Señor les había dejado, era algo que les dañaba los dientes. Ha hecho que me revuelque en el polvo, en la ceniza. La ceniza se usaba en la cabeza no para que hiciéramos cabello, sino que se usaba como una expresión de luto, de dolor, y revolcarse en la ceniza implica extremo luto. Y es así como estoy. Una vida en la que no tengo ni nada que pueda alimentarme. Y quizás ni alimentarme, pero por lo menos saciar, llenar un poco la barriga. Como dicen en Chile, ¿han escuchado ustedes la expresión guata? La guata es. Bueno, ni para eso, ni para llenarse un poco. Ceniza. Segundo Samuel 13:19. Ese es el incidente de una hija de David que fue violada por un hijo de David. En otras palabras, por su hermano, Tamar. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue limpiando con las manos sobre la cabeza. Una situación extrema para ella, avergonzada por su propia vida. Y así tenemos varios incidentes donde la ceniza nos muestra ese sentido. Los muchos sucesos duros, difíciles para ellos y su nación, la caída del reino, la muerte o exilio de muchos, hambre y carestía para otros, destrucción del templo y de Jerusalén. Además de lo que consideró el acecho de Jehová contra él mismo, algo personal, la burla de sus compatriotas, perseguido, herido de muerte, sin alimento para sostenerse. Y si lo obtuviera, sin poder masticarlo, porque ya los dientes se le quedaron con la primera mordida. Todo eso llenó al escritor de intranquilidad y dijo en el versículo 17, Él ha privado mi alma de la paz. Yo he olvidado el bienestar. Paz en la Biblia tiene que ver precisamente con bienestar. Bienestar total, salud, tranquilidad, goce de todo lo que Dios provee, lo cual lleva a la dicha, lo bueno. Pero el escritor siente todo lo contrario. Amargura, intranquilidad, escasez, persecución, cercanía a la muerte, desdentamiento, desdicha en general. Se siente emocional y físicamente dañado con lo que el Señor ha hecho. Aquí también debemos preguntarnos, ¿era eso lo que el Señor deseaba causarle, dañarle por dañarle? Aunque nuestra mente no pueda comprender la totalidad del propósito divino en cada caso, y mucho menos en lo que el escritor de Lamentaciones pasó, consideremos. Dios mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac.
a su único hijo. Lo hizo con un propósito. Job perdió absolutamente todo, incluyendo su salud. El escritor de Lamentaciones, si él fue Jeremías, no fue Jeremías, entonces podemos decir que de los profetas es el que la escritura nos da más detalles en cuanto a su sufrimiento. Precisamente por su obediencia a lo que el Señor lo envió a hacer. A tal grado llegó el profeta Jeremías con el sufrimiento y la burla al cual fue sujeto. En el capítulo 20, él dijo, ya no voy a predicar más. Cada vez que abro la boca y menciono su nombre, el Señor, me deja en problemas. Ya no voy a predicar. Oh, pero la palabra de Dios fue como un fuego que me dijo, no puedes. De manera que a pesar de todo eso, él estaba dispuesto a seguir sirviendo al Señor. Aguantar el sufrimiento. Aunque no entendía exactamente por qué, así como este escritor. Hebreos 11:37 menciona la fe de los que fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Ellos anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Según la tradición, eso es tradición, no sabemos con seguridad, pero según la tradición, Jeremías fue apedreado a muerte en Egipto. El Señor Jesús declaró que eso era lo que los habitantes de Jerusalén habían hecho con los profetas. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. También, según la tradición, no sabemos con certeza, pero Isaías fue aserrado en el reinado de Manasés. Cuando Elías entró a una cueva para pasar ahí la noche, vino a él palabra del Señor que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y por qué estaba ahí en la cárcel, en la cueva? He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Con la abundante dificultad que vemos en el mundo, en el país, a nuestro alrededor, además de lo que nos toca y afecta directa y personalmente, nuestra débil naturaleza se abruma y se desconsuela con la ausencia de paz y de bienestar. Pero si conocemos al Señor, si le obedecemos, si buscamos servirle con lealtad y de todo corazón, eso significa que estamos dispuestos a sufrir penalidad. Él no desea dañarnos, ni emocional, ni físicamente. En cuarto lugar, ya para terminar, porque veo que el reloj corre, ¿por qué no desconectamos el reloj? En cuarto lugar, versículos 18 al 20. El resultado de nuestra percepción de las adversidades, aunque errónea, esa percepción debe llevarnos a la oración. Llegar a ese punto de total debilidad en la que ya ni quejarse más se puede.
y quedarse ahí hace de la existencia una tragedia, sin paz, sin fuerza, sin esperanza. Pero con toda esa dificultad física y emocional que hizo al escritor perder la esperanza, el haber perdido el gozo de una íntima relación con Dios y haberle, a pesar de todo, haberle servido fielmente, le hizo reconocer que olvidarse y cerrar el corazón a la grandeza divina no resolvería nada. Aunque ya había dicho previamente, y eso lo vimos en la hora anterior, había dicho que había clamado al Señor en el versículo 8 y parecía que él no recibía esa oración, la bloqueaba, le cerraba el paso. A pesar de eso, él reconoce que cerrar de su parte la comunicación con el Señor no producía ni resolvía absolutamente nada. Así que decidió mantener abierta esa comunicación con el Señor y le dirigió una petición en el versículo 19. Noten: acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. ¿Estaba él desanimado? Sí. Débil, sin duda. Confuso, también. Desesperanzado, así lo dijo. Pero sabía que Dios es Dios, siempre presente y no desaparece. Entonces, sabiendo que siempre es posible clamar a Él, le rogó recordar su amarga aflicción. La petición acuérdate o recuerda no quiere decir que Dios había olvidado al escritor o su situación, en el sentido que nosotros humanamente olvidamos. La intención del verbo es ponerle atención. Señor, pon atención a esta situación que yo tengo y responde a ello. Cuando habla de mi aflicción, se refiere a la privación de paz y ausencia de bienestar. Cuando habla de mi vagar, es su extravío. No es que es un vago que anda por días y nosotros usamos esa palabra, vagar. No te vayas a vagar. Se lo dice el hijo. No es esa la idea. Se refiere a su extravío en el sentido de andar errando, sin saber a dónde ir. Se haya perdido y necesita encontrar el camino al alivio. El ajenjo y la amargura, ya hemos hablado de eso, se refieren a lo desabrido, lo irritable, lo avinagrado que el Señor le había hecho en su vida interna, también externa. En eso está la urgencia que él tiene de que el Señor le ponga atención a tales cosas, mientras que a el Señor le pide que se acuerde, que responda, que le dé atención a estas cosas para resolverles. Él afirma que estas cosas están presentes en él. Él no las olvida, no lo dejan y le afectan. Dice el versículo 20, ciertamente, de veras, sin lugar a duda, lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Con ese sufrimiento presente, constante y prolongado, su vida entró en un estado de depresión. ¿Cómo ignorar todo aquello? Imposible. Pero no había nada que él por sí mismo pudiera hacer. Ya lo había intentado y no encontraba salida. Entonces le pidió al Señor que le recordara.
que él hiciera algo para recibir el milagro. Una avalancha de circunstancias negativas puede hacernos pensar que Dios está en contra nuestra. Es posible perder las fuerzas y entrar en una depresión, pensando no tener esperanza. Con todo eso, la Biblia enseña que si existe una íntima relación con el Señor, podemos y debemos, a pesar de las circunstancias, orientarnos hacia Él y continuar la comunicación con oración y ruego. El problema con el escritor fue uno del cual todos somos culpables. En los versículos del 1 al 18 de este capítulo, él se concentró en su aflicción y se quejó. Y no es por menos con todo lo que había pasado. Sin embargo, haber llegado al punto de reconocer que presentar quejas no le resolvía nada, cuando usted se queja y se queja delante del Señor y dice, ya no vuelvo a la iglesia, y veo mi Biblia, eso no resuelve nada. Y él llegó a ese punto, confesando su total falta de fuerza física y espiritual, lo cual a la vez entonces lo condujo a la oración del versículo 20. Lo que esto nos enseña es el punto que derivamos de esos versículos 18 al 20, que el resultado de nuestra percepción de las adversidades, aunque errónea, debe llevarnos a la oración. Como dije en la primera hora, nosotros tenemos una ventaja grande sobre lo que el escritor de Lamentaciones podía contemplar. Hasta donde nos es posible determinar, los creyentes en el Antiguo Testamento mayormente pensaban en el ahora y el futuro inmediato. La vida era la presente y el concepto de vida eterna no había sido totalmente revelado. Eternidad para ellos era la bendición que las diferentes generaciones de Israel gozarían en la tierra de la promesa, bajo la dirección del Señor. Nosotros, sin embargo, tenemos la seguridad de vida eterna, que no importa la situación que pasemos, no importa cuán golpeados seamos en todo lo que experimentamos, que más allá de la situación que ahora tenemos, nos espera una bendición sin fin. Una bendición como jamás podríamos tener aquí. Porque entonces estaremos en la presencia del Dios, creador de los cielos y de la tierra, y que también desea bendecirnos. Ahora sí, ya me están haciendo señas. El apóstol Pablo, después de sufrir encarcelamiento y oposición y acecho de los de su propia nación, yendo a Roma como prisionero en una nave a punto de naufragar en medio de la tormenta, le dijo a una tripulación desfallecida que temía no sobrevivir. Esto fue lo que le dijo. Os exhorto a tener buen ánimo, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Pablo concluyó, tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Antes de esas palabras, él había dicho
Él relata ahí en Hechos 27 que cuando todo se había echado a la borda, pero el barco continuaba con evidentemente la seguridad de naufragar, dice que todos habían perdido la esperanza. Hay situaciones en las cuales parece que se pierde toda la esperanza. ¿Qué creen que Pablo estaba haciendo cuando ese barco se movía abandonado? Estoy casi seguro, no lo vi, no he tenido visión viendo a Pablo. Pero estoy seguro que ese hombre estaba. De manera que cuando este ángel de Dios se le apareció y le dio una palabra de certeza y seguridad, no fue que estaba ahí de brazos cruzados. No, estaba ahí. Y el Señor le aseguró. ¿Qué cosa más interesante? Porque el Señor tenía un propósito para este hombre, todos aquellos otros que estaban con él recibieron la bendición de continuar su trayectoria en la vida. Es así como el Señor, en su tiempo, realizando su propósito en nuestras vidas, contesta la oración. Al mismo Pablo, después de que había orado 3 veces, le dijo, no, olvídate. Mi gracia sea suficiente. Te voy a dar la gracia para que sientas ese dolor, sea cual sea. No esperemos que cuando oramos al Señor, con seguridad todos los problemas se van a arreglar. Ya no va a haber más problemas. No. El Señor tiene un propósito. Y por sobre todo, su voluntad es lo que ha de prevalecer. Oremos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres soberano. Padre, tú sabes que hay situaciones difíciles que nos duelen, que nos golpean, que nos atribulan. Nada de esto, Señor, es noticia para ti. Tú lo sabías, lo estás viendo. Y quizás hay personas entre nosotros en esta mañana que están atribuladas. Y que quizás están listos o listas, como decimos, listos para tirar a la toalla. Olvidar las cosas espirituales, porque Dios no contesta. Sabemos que ese no es el caso. Tú tienes un propósito. Rogamos que el ministerio de tu espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes, el ministerio de tu palabra, nos ayude. No necesariamente a entender todo lo que haces o cuándo lo harás, pero entender, Señor, que nuestra vida aquí en la tierra y en la eternidad está en tus manos. Tus manos que desean cuidarnos, protegernos, ayudarnos, dirigirnos. Permite que podamos continuar, perseverar en los caminos que tú nos has trazado. En el nombre de Cristo.